próxima vez ya sabes, trae tu cámara. Hasta moví la cámara del susto. Primero le ha atacado la cola. Le está mordiendo la cola. Correcto. Entonces así le saca el peligro. Ellas son inmunes al veneno, ¿verdad? Pero es probable que tampoco les guste que la esté picando, pues. Aunque sea inmune. No es divertido. Definitivamente es su comida preferida. ¿Y era una alacrán grande o...? Porque a esa está devorando. Se le está comiendo desde la cola hacia adelante. Está tragando entero. Increíble, ¿eh? Ahí la veo. Increíble que la cola no le haga daño. Ahí está. Mira de que la cola todavía está de mi lado. Se la ha tragado la cola. Curioso. Hay que molestarla mucho porque las culebras cuando comen lo devuelven, lo vomitan, Sí, regurgitan todo. ¿qué hace? Si no, Le rompo los huesitos y bueno. no tiene hueso.
de Houdini. No sabía que tenía una boca tan grande, ¿verdad? Es que todas las culebras parece que pueden... Hasta las pequeñas. agarrada la cola. Lo que pasa es que tiene una fila de dientecitos, entonces por eso es que no lo puede dejar ir. Ya lo tiene agarrado. Entonces ahora solo queda tragar y tragar. Así parece que sí pudo agarrar la cola entera. Pero va a ser más fácil. Este video va para el grupo de Facebook de serpientes de Honduras. Editados. Sí, era una gran grande. Sí. Pero Houdini tiene ya un medio metro. No debería ser problema para ella. Mira cómo la piedra no se ve cómo le brilla. Hermoso, hermoso. A mí me han dicho que la saliva de la alacranera es levemente tóxica. Que tiene colmillitos atrás. Sí. Pero es que no se sabe con certeza todavía mucho porque no hay como mordidas documentadas.
Entonces yo digo, si fuera tóxica sería como que específica para su dieta preferida. Pero como aquí puedes ver, el alacrán está más que vivo y fuerte y activo. Parece que no se ve afectado por ninguna sustancia. Excelente. Mira. ¿Qué? Los mejores controladores de plagas. Love it. Parece que la playa no se mueve. ¿Será que sí le está inoculando algo? Pero parece que no se lo traga, pero mira que está haciendo como un esfuerzo. La onda con la saliva tóxica es que también toma más tiempo que actuar que el veneno. Por eso si ella te muerde no te tienes que asustar. Primero no te va a morder, no muerde. Pero si acaso, no te va a hacer nada. Solo me hacen. O sea, te vas a asustar, pero nada más. Pero ya he visto ahí, ayer la saqué en la noche. Estaba dormida y estaba más que tranquila. Se dejó agarrar y todo, estaba bien tranquila, bien contenta. Está contenta, está que la agarrara. Definitivamente ya está acostumbrada.
Todavía se mueve un poco el alacrán. No, así me picó una vez. Hace 6 años. Alacrán así en Ciguatepec. Qué feo. En las palmeras solté una mamá alacrana. Sí. Me trajo Don Luis, estaba lleno de hijos, entonces mejor la solté para que las palmeras tuvieran alacranes. Sí. Y ahí podemos ver si cosechamos para la culebra. Se fue. Bueno, sí, yo creo que ella quiere un poco de privacidad. Muy bien, la vamos a dejar en paz, ¿no? Excelente.